Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este miércoles 30 de abril, y felicitamos también a todos nuestros educadores, a todos nuestros maestros, porque ellos se dedican verdaderamente a la educación y ojalá que esa educación sea una educación también plena, integral, donde no falte lo esencial y lo fundamental que es Dios en nuestra vida. Bajo dorados y humildes techos tengan la patria donde reinar, nos dice esa hermosa música. Así que, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 17 al 26. El sumo sacerdote, con todos sus partidarios, los de la secta de los saduceos, llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles. Los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles, obedeciendo la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Entre tanto, llegaron el sumo sacerdote y los partidarios, convocaron al Sanedrín y a todo el senado del pueblo de Israel. Mandaron buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron los guardias a la prisión no los encontraron. Entonces volvieron y dijeron, encontramos la prisión cuidadosamente cerrada y a los centinelas de guardia junto a las puertas. Pero cuando las abrimos no había nadie dentro. Al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos y no podían explicarse qué había sucedido. En ese momento llegó uno diciendo, los hombres que ustedes arrestaron están en el templo y enseñan en el templo. Justamente coincide con el día del maestro, enseñan en el templo. Nuestro verdadero templo es esa aula, lleva. Nuestro verdadero templo es ese hogar, allí se enseña, papá, mamá. Shembo ejarebe, oye, de música y pone interés, lleva. Entonces de vez en cuando, cuando tu 20 más y tirar la ñan de nambio, o si no, ñan de la preso. Pero algunas veces a muchos, ¿verdad? Tenemos que volver a estirar la oreja. Y pobre lleva, regla, porque Hipocoví y Mondajá se adueña de las cosas que pertenecen a todos. Umiá se mandó a la escuela a llevar poco y borrador de labi, regla, pum, devuelva, pum, pum, o si no, nena mi tirá, etc. A muchos de nosotros seguramente que hay que volver a hacer eso. Queridos hermanos, la palabra del Señor hoy justamente nos está diciendo el mal que podemos nosotros ocasionar. Y por eso nos pone este ejemplo. Y lo peor es que los que están al frente son los que están haciendo estas cosas. Aquí dice luego el sumo sacerdote, el que está al frente, imagínense. Y luego los partidarios del que están al frente. Ya votapada, aunque sea cualquier cosa, ya votada. Estamos todos en la lista. Y luego también los otros que se le unían. ¿Viste? Ayarescoay. Oposición, pero lo mío ya votaban de ahí la rembojaza y miro alguito, ¿verdad? Entonces esto también. Y llenos de envidia hicieron arrestar a estos apóstoles que predicaban la verdad, hicieron arrestar a estos que seguían las enseñanzas. Así que hoy tenemos que pedir de una manera, pero con las rodillas allí sobre el pavimento y las manos juntas ante el Señor, para que podamos hacer verdaderos cambios en nuestra vida, verdaderos cambios en nuestra iglesia. Necesitamos, queridos hermanos, necesitamos una sociedad mucho más justa, más humana, pero que viva de acuerdo a los mandamientos de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.